Hola, en este vídeo vamos a ver el que es para mí el concepto más fundamental de las matemáticas actuales, el concepto de conjunto. Es un concepto en el cual en prácticamente cualquier área de las matemáticas aparece muchísimo. Que si el conjunto de estas cosas, o más comúnmente el conjunto de estas cosas que cumplen esta propiedad, aparece en todos lados. Aparecen por todos lados en las matemáticas el concepto de conjunto. Tenemos, por ejemplo, el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números reales. También sabemos trabajar con conjuntos, las uniones de conjuntos, intersecciones, complementarios, etcétera. Y también hay conjuntos que los permitimos. Lo que pasa es que no tienen tanto interés matemático. Podríamos decir el conjunto de los pinceles. Bueno, el conjunto de los árboles. El conjunto de todos los nombres propios en castellano. Son conjuntos al fin y al cabo. Ya que la idea de conjunto es una idea que, y esto es un problema en las matemáticas, no está bien definida. Es decir, más que no está bien definida, cuesta mucho definir. Porque en las matemáticas siempre tienen que tener una base muy sólida. Nos tenemos que sentar en algo sólido y a partir de ahí construir de manera con razonamientos deductivos. En base a lo que planteamos inicialmente como cierto, lo que llamaremos axiomas. Pero los conjuntos es algo complejo, ya que la propia definición de conjunto es compleja, ya que si queremos definirlo, probablemente caigamos en algún sinónimo de conjunto. Diremos familia, diremos agrupación o diremos cosas del estilo. Es muy complicado definirlo. Y normalmente, en general, en las matemáticas, se trabaja con los conjuntos de manera intuitiva. Es decir, no nos complicamos mucho en esto. Decimos, bueno, se trabaja de manera intuitiva y normalmente no llegamos a fallo. Pero si queremos de verdad construirlo bien, deberíamos tener una buena base y saber que esa base está bien fundamentada. Ya que, por ejemplo, nos podemos plantear preguntas como, ¿existen los conjuntos que pertenecen a sí mismos? ¿Existen? ¿Los permitimos? ¿Están permitidos en las matemáticas? ¿O está permitido el conjunto de todos los conjuntos? A priori uno diría que sí. Diría, bueno, ¿por qué no? Si no, no veo... A priori no se ve nada raro aquí. Digo, bueno, vale, pues ¿por qué no? Veremos que sí, que estos no están permitidos. No los podemos permitir, ya que más que fallos, son conjuntos raros. Son conjuntos que no vamos a permitir porque probablemente nos lleven a contradicciones, a paradojas como la paradoja de Russell que veremos a continuación. Primero, una breve reseña histórica. La teoría de conjuntos se desarrolla principalmente a finales del siglo XIX por George Cantor. Al principio esta teoría fue a la vez muy criticada y alabada. Había gente que la criticaba muchísimo, ya que parecía un poco antiintuitiva en muchos sentidos. Aunque fuera el concepto de conjunto muy intuitivo, había cosas que chirriaban. Por, Como por ejemplo que la cantidad de números naturales coincide con la cantidad de números racionales, que es algo que sorprende mucho. Y es algo que es fundamental en la teoría de conjuntos, es un resultado fundamental en la teoría de conjuntos. Y es algo que choca bastante. Sin embargo, otros matemáticos alababan fuertemente la teoría de conjuntos, como por ejemplo fue Hilbert, el famoso inventor del Hotel de Hilbert, que dijo, nadie nos sacará jamás del paraíso que Cantor creó para nosotros, refiriéndose, obviamente, a la teoría de conjuntos. Pero a su vez, a la vez que se creaba esta nueva teoría, había una corriente filosófica matemática en la cual se querían fundamentar con rigidez y solidez los fundamentos de la matemática. Es la base en la que trabajamos con matemáticas. Porque en esa época, antes de esa época, hay veces que se trabajaba con conceptos intuitivos, cosas que no estaban muy bien definidas y que no podemos permitirnos en matemáticas. En matemáticas todo tiene que tener, en base a unos axiomas que veremos más adelante, que significa axioma y qué significa todo eso, en base a una base sólida y fuerte, a trabajar con razonamiento para probar absolutamente todo y sin lugar a interpretación. Que algo que sea verdad, sea verdad para cualquiera. Y eso es algo que es lo que trabajó el matemático y filósofo británico Bertrand Russell. Trabajó mucho en intentar crear unos fundamentos para las matemáticas. Y en particular, trabajando en la teoría de conjuntos, en los fundamentos de la teoría de conjuntos, llegó a su famosa paradoja que veremos más adelante. Bueno, viendo esto vamos a ver qué es un axioma. Un axioma, la RAE lo define como cada uno de los principios indemostrables sobre los que por medio de un razonamiento deductivo se construye una teoría. Es como digo la base de cualquier teoría matemática. Tenemos unos axiomas, unas afirmaciones, las cuales asumimos como verdad. Los asumimos, no los discutimos, son verdad. Y en base de ellas, mediante razonamientos deductivos, pues construimos nuestra teoría, nuestras proposiciones, nuestras demostraciones, etc. Nuestros teoremas.
¿Qué pasa? Que esto es algo de elección humana. Es decir, nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, pues vamos a poner estos axiomas. ¿Por qué? Porque lo decimos nosotros, porque es lo que vemos como que es algo como una verdad que es tan obvia que no se puede demostrar. Porque también no podemos partir de la nada. Tenemos que partir como algo que asumamos como verdad para a partir de ahí empezar a trabajar. Pero elegir los axiomas bien es algo complejo, es algo complicado. Saber por dónde puedo partir. Que es algo que dio muchos problemas en la época, como os he comentado. Bueno, vale, ahora veamos unos conjuntos. Antes os he dicho los conjuntos que pertenecen a sí mismos. Que son un conjunto que dice, bueno, vale, me lo dice y me lo puedo imaginar, pero ¿algún ejemplo, alguna cosa? Bueno, pues vamos a verlo. Primero, más sencillo, conjuntos que no pertenecen a sí mismos. Los normales, los de toda la vida. Por ejemplo, los números naturales. Los números naturales, el conjunto de los números naturales no pertenece a sí mismo, ya que el conjunto de los números naturales no es un número natural de manera obvia. Entonces ese conjunto no pertenece a sí mismo. El conjunto de los pinceles que decía antes, ese conjunto no pertenece a sí mismo, ya que el conjunto de los pinceles no es un pincel. Sin embargo, ahora vamos con otros conjuntos, un poco más raros. El conjunto de todos los conjuntos. El conjunto de todos los conjuntos, en particular, es un conjunto. Ah, pues entonces debe pertenecer a sí mismo, pertenece a sí mismo. Otro, el conjunto de los objetos matemáticos. Aquí tenemos los números naturales, pi, integrales, cualquier objeto matemático que se os ocurra. Bueno, pero el conjunto de objetos matemáticos es un objeto matemático, entonces debería pertenecer a sí mismo. Por último ejemplo de este tipo, el conjunto de las cosas que no son pinceles, por ejemplo. Aquí habrá de todo. Árboles, gatos, números y en particular el conjunto de las cosas que no son pinceles, ya que el conjunto de las cosas que no son pinceles es un conjunto, no es un pincel, por lo que este conjunto pertenecería a sí mismo. Vale, habiendo visto esto, veamos ya lo que es la paradoja de Russell. Que vamos a empezar definiendo. Empieza definiendo este conjunto. Los conjuntos M, el conjunto M, son los conjuntos que no pertenecen a sí mismos. El conjunto de los conjuntos que no pertenecen a sí mismos. Decimos, vale, bien. Hasta ahí bien. Aquí estaría el conjunto que hemos visto antes de los números naturales, el conjunto de los pinceles, de los reales, un montón. Y ahora la pregunta es, que estaréis de acuerdo conmigo que solo tenemos estas dos opciones. O el conjunto pertenece a sí mismo o el conjunto no pertenece a sí mismo. Una es la negación de otra. Es decir, o pasa una cosa o pasa la otra. No pueden pasar las dos y no puede pasar ninguna. No tendría sentido. Sería una contradicción. Yo creo que eso es lo más lógico del mundo. O perteneces o no perteneces. No puedes pasar cosas intermedias. Vale. ¿Y cómo vemos cuál es de las dos? Bueno, hagámoslo por reducción al absurdo. Veamos. Asumamos una de las dos cosas y vemos que si llegamos a una contradicción, entonces a la fuerza tiene que ser la otra. Por ejemplo, si M pertenece a M. Si M pertenece a M, M cumple la propiedad de M, su propia propiedad. Es decir, que M no pertenece a M. Una contradicción. He dicho que M pertenece a M y he llegado a que M no pertenece a M. Eso es una contradicción, no puede ser. Entonces M no pertenece a M. ¿Vale? Ahora veamos, pues entonces, que M no pertenece a M. Pero que si M no pertenece a M, entonces, por la propia definición de M, debería M pertenecer a M. Lo cual es otra contradicción. ¿Qué está pasando? Da igual lo que asumamos, que llegamos a una contradicción. Esta es la famosa paradoja de Russell. Da igual lo que hagas, que llegas a una contradicción. Es como un agujero en las matemáticas, algo que no puede permitirse. Si asumiéramos los axiomas que asumió Bertrand Russell, que permitían este tipo de conjuntos y permitían este tipo de cosas, llegaríamos a esta contradicción, que es algo que no debemos hacer, que es algo que las matemáticas no debería permitir. ¿Y cómo solucionamos esto? Bueno, pues buscando unos axiomas que no permitan este tipo de conjuntos y permitan una construcción buena e intuitiva o lo más intuitiva posible de los conjuntos. Una de las teorías de axiomas, o una más aceptada en el mundo matemático, son los axiomas de Zermelo-Fraenkel. No sé si se pronuncia así, yo lo digo Fraenkel. No sé si se pronunciará así, pero bueno. O ZFC. La Z obviamente es de Zermelo, la F de Fraenkel, y esta C ¿de dónde viene? Viene del axiom of choice, el axioma de elección, que es un axioma que también es bastante controversial, pero eso da para otro vídeo. Es un axioma que algunos matemáticos dicen que sí, que debe darse como axioma, otros dicen que no.
está un poco en terreno de nadie, aunque normalmente se asume que sí, que es un axioma bueno. Bueno, ¿en qué consisten estos axiomas? Consisten en 10 axiomas, los cuales no vamos a ver todos, pero simplemente los tengo aquí escritos, de los cuales hay algunos que son muy intuitivos. Hay algunos de los axiomas que simplemente dicen dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. Y tú dirás, bueno, pues sí, pues es verdad, si tienes los mismos elementos es que eres el mismo conjunto. Axiomas como esos, o axiomas del conjunto vacío. Existe el conjunto que es el conjunto vacío, que no tiene elementos. Ah, bueno, pues vale, pues sí, me parece un buen axioma. Otro, axioma de infinitud. El axioma de que existen conjuntos con infinitos elementos. Bueno, vale. Son algunos son intuitivos. Otros son menos intuitivos. Pero bueno, no veremos todos los axiomas ni de cerca hoy. Simplemente vamos a fijarnos en uno, que es el que nos interesa por lo que estamos viendo. El axioma de regularidad, que es el axioma que va a prohibir conjuntos raros. Va a ser un axioma que diga, no, conjuntos raros no. Aquí solo los conjuntos regulares se llaman así, que son los conjuntos normales, los que trabajamos normalmente. Va a prohibir conjuntos raros en general. El axioma de regularidad dice así. Para todo conjunto distinto del vacío, existe un conjunto que pertenece a él tal que la intersección de ese conjunto con él mismo es distinto del vacío. Hay que diga, es igual al vacío, perdón. Aquí tengo que precisar una cosa que se me ha olvidado. En esta teoría axiomática, la de Zermelo-Fraenkel, asumimos que todos los elementos de los conjuntos son a su vez otros conjuntos. No pasa como los números naturales, que sus elementos son números, no son conjuntos. Bueno, pues en esta teoría se asume que todos los conjuntos tienen a su vez como elementos otros conjuntos. Por eso esta frase, por decirlo así, esta afirmación tiene sentido. Tiene sentido enunciarla. Vale, cosa importante. Esta proposición, por decirlo así, no hace falta probarla. ¿Por qué? Porque es un axioma. Vamos a asumirla como una verdad absoluta. Todos los conjuntos cumplen eso. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a asumir así. Y precisamente este axioma es el que nos va a prohibir los conjuntos raros de los que estábamos diciendo. Vamos a verlo. Vamos a ver una proposición, esto sí. No existen conjuntos tales que esos conjuntos pertenecen a sí mismos. Esto ya sí hay que probarlo. Lo de antes era un axioma, lo asumimos como verdad. Esto es una proposición que digo yo. Entonces, es algo que debemos probar. ¿Probar utilizando qué? Solo podemos utilizar los axiomas y cualquier conclusión a la cual lleguemos con dichos axiomas. ¿Vale? Pues vamos a hacer eso. Primero, vamos a asumir que hay un conjunto que cumple eso. Un conjunto distinto al vacío que cumpla que A pertenece a A. Vale, pues ahora vamos a considerar al conjunto cuyo único elemento es A. Cuidado. Y dirás, bueno, ¿puedo hacer eso? ¿Puedo considerar ese conjunto? Sí, por otros axiomas. Hay otros axiomas los cuales me van a permitir considerar el conjunto formado únicamente por el conjunto A, que estoy asumiendo. No quiero entrar en mucho detalle, pero eso se puede hacer. Por otros axiomas. Vale, ahora ¿qué pasa con este conjunto A? Este conjunto A no cumple el axioma de regularidad, ya que para que cumpliera el axioma de regularidad debería existir un conjunto que pertenezca a él tal que en su intersección con él sea el vacío. ¿Qué pasa? Que esto no es posible. El único conjunto que pertenece al conjunto formado por A es el mismo A. Y el conjunto formado por A intersección con A es igual a A. ¿Por qué? Porque al conjunto formado por A pertenece a y al conjunto A también pertenece a, por hipótesis. Hemos partido de eso. Que eso es A, que es distinto del vacío, también por hipótesis. Hemos supuesto que A es distinto del vacío. Lo cual es una contradicción, obviamente. Por lo cual, ¿qué asumimos? Que el conjunto es un conjunto que cumpla que A pertenece a A, no puede existir. Es algo que no puede existir. Por eso, precisamente, la paradoja de Russell, entre comillas, se soluciona asumiendo que esos tipos de conjuntos raros que pertenecen a sí mismos, el conjunto de todos los conjuntos, cosas de esas, no existen. O más que no existen, no se permiten en las matemáticas. Y básicamente eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Adiós.